Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. La situación actual de nuestro país en la emergencia sanitaria a 6 meses de la declaración realizada por el Poder Ejecutivo. Ayer fue 13 de septiembre, el 13 de marzo fue el día, entre comillas, fatídico en el que nuestras vidas cambiaron tanto. ¿Cómo estamos? ¿Qué puede esperarse? De eso es que estamos conversando esta mañana con la doctora Lucía Alonso. Doctora Alonso, estaba mirando durante la pausa algunos mensajes de los oyentes que se refieren a las preguntas, a los temas que conversamos en el primer segmento. Por ejemplo, Luis de Maldonado dice que hay que relacionar la cantidad de casos con la cantidad de test realizados. Más allá de alguna excepción en esa tasa, estamos por debajo del 1% con cierta estabilidad. Cada mes se hacen más tests, por lo cual es lógico que en números absolutos aumente la cantidad diaria de casos. Efectivamente, este es un enfoque importante. Es así, nosotros usamos tasas justamente por eso las frecuencias absolutas no son la mejor forma de expresar este tipo de eventos. Y la positividad en el caso de Uruguay es una de las más bajas del mundo, anda en el entorno del 0,8, 0,9, excepcionalmente llegó a 1. Quiere decir que se necesita hacer muchos más test para encontrar a alguien. Hay países, un caso positivo, hay países en los que, por ejemplo, la positividad puede llegar al 50%. Quiere decir que su capacidad de testeo está sumamente limitada o tienen un problema de transmisión importante, cosa que no está pasando en Uruguay y no ha pasado aún. Después, como yo hacía preguntas a propósito del impacto de la Noche de la Nostalgia, de la que se habló tanto, con respecto a la cual hubo tanta prevención, tanta advertencia incluso de parte del gobierno, Miguel hace notar que ese mismo fin de semana se retomó el básquetbol, bueno, estaba el fútbol, había muchos otros deportes que mueven gente, mucha gente, no solo el público que estuvo ausente. O sea que en realidad fueron varias, digamos, las reactivaciones que ocurrieron casi al mismo tiempo y el impacto es el que estamos viendo, ¿no? El impacto ya parecería que no hay que tenerlo como una inquietud. No, hay que observarlo y vigilarlo, que es lo que hace, es la función de la vigilancia epidemiológica, detectar cambios de comportamiento y actuar precozmente antes de que no sea posible controlarlo. Ahí es donde está el foco hoy, ¿no? Y los países están poniendo esfuerzos en eso justamente. Vayamos a por qué. ¿Por qué Uruguay logra estos resultados? La semana pasada, en una de las conferencias de prensa del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, él destacó que aunque las Américas han sido la región más afectada, Uruguay ha reportado el menor número de casos y muertes de COVID-19 en América Latina, tanto en total como per cápita. ¿Y por qué? Bueno, el director general de OMS consideró que ese resultado no fue por accidente y explicó lo siguiente. Uruguay tiene uno de los sistemas de salud más robustos y resilientes de América Latina, con una inversión sostenible basada en el consenso político sobre la importancia de invertir en salud. ¿Cómo vieron ese enfoque? Bueno, yo creo que ahí hay dos grandes vertientes que hay que analizar. Por un lado está a la que el director general de la OMS hizo referencia, que tiene que ver con la respuesta del sistema de salud como tal. Posterior a la epidemia de ébola en 2014 en África Occidental surgió este concepto al que él hace referencia, que es el de sistemas de salud resilientes. Se le puso ese nombre justamente en contraposición a sistemas de salud débiles, fragmentados, donde no hay capacidad de dar respuesta a un evento de esta naturaleza. Eso está relacionado al impacto que el evento tiene en un país, qué capacidad tiene de absorber un número creciente de casos, la respuesta, seguimiento, diagnóstico, tratamiento, si requiere ingreso hospitalario y demás. Eso por un lado. En ese caso nosotros tenemos indicadores duros que sugieren que es efectivamente así. Tenemos uno de los indicadores más altos de la región en personal de salud per cápita, estoy hablando de enfermeros y médicos, camas de cuidados moderados e intensivos, que en muchos casos estamos por encima de varios países europeos, por ejemplo, que vivieron ese evento muy duramente.
y inversión pública, gasto público en salud, porcentaje de PBI invertido en el Sistema Nacional de Salud, y la cobertura universal, que no es un factor que esté presente en muchos de los países que fueron duramente golpeados por la pandemia. Cobertura universal, capaz que vale la pena explicar en 2 palabras de qué estamos hablando, no sea cosa que lo demos como algo obvio, ¿no? No, sí, está perfecto. La cobertura universal quiere decir básicamente que los estados tomen a cargo la responsabilidad de proveer acceso libre a sus ciudadanos sin restricciones, digamos, entendiendo el derecho, la salud como un derecho genuinamente y proveyendo esos servicios. No todos los países tienen esa visión sobre la salud. En muchos casos el mercado, digamos, de la provisión de servicios privados domina la prestación de servicios, y en esos casos, cosa que ha pasado en algunos países muy golpeados, por ejemplo, el subsector privado derivó sus pacientes al subsector público bajo el entendido de que esto era un problema de salud pública y no era su problema. Eso pasó, por ejemplo, en España, donde los pacientes eran derivados sistemáticamente al subsector público, haciendo que colapsara rápidamente. Entonces, acá no podemos dividir lo epidemiológico de la infraestructura y la capacidad, y cómo un país visualiza o conceptualiza qué es la salud y cómo dar respuesta a las necesidades de provisión de servicios de salud para sus habitantes. Tal vez esté vinculado con lo que estaba señalando recién, pero por las dudas lo añado. En algunas otras de las entrevistas que hemos hecho sobre este tema, lo que se resaltaba es que tenemos un sistema integrado de salud, que tampoco es algo muy extendido, ¿no? Exactamente, a eso le llaman los sistemas de salud fragmentados, donde hay quizás múltiples prestadores, privados, públicos, mixtos o de diferentes tipos, cooperativas, corporaciones, pero no hay una coordinación interna, no hay una rectoría central donde se establezcan las reglas de juego, porque si uno lo deja librado, digamos, a las reglas del mercado, por supuesto que la prestación de servicios pasa a ser un bien de mercado más, pero bajo la concepción de que la salud es un derecho, algunos países han tomado la decisión de decir, no, esto es un derecho que nosotros vamos a garantizar. En el caso de Uruguay tenemos un sistema que garantiza el acceso universal, un catálogo de prestaciones que es igual para todos, no importa qué prestador elijamos, y eso evidentemente en algún nivel impacta en cosas como la que estamos viviendo hoy. Eso es lo que tiene que ver. Sí, me lo mencionaba, por ejemplo, algún jerarca del Ministerio de Salud Pública a propósito de las medidas que en determinado momento hubo que tomar con respecto a los residenciales de ancianos, ¿no? Que pudiéramos habernos reunido fácilmente con representantes del sistema público, mutualistas, seguros privados, y entre todos coordinar cómo íbamos a distribuir el seguimiento, la atención para que cada uno de los residenciales tuviese una institución encargada de la vigilancia, del control. Dice, eso en algún momento, decía este funcionario, hasta me parecía algo utópico, algo maravilloso. Señalaba que ese era un ejemplo de algo que en otros países no se puede hacer, ¿no? Imposible, realmente sería imposible. E incluso si uno mira ejemplos concretos de países que han tenido problemas serios, por ejemplo Perú, además de que no tener un sistema de este tipo, tiene una seguridad social bastante débil y hay una proporción de individuos en la informalidad muy alta. Y cuando estamos tratando con un evento en el cual le pedimos a alguien que vaya a su casa por 14 días o por 7 días y testearse, eso indefectiblemente tiene que estar atado a una protección social de ese individuo, porque deja de comer, deja de percibir sus ingresos, su cobertura de salud, sus beneficios sociales para su familia. Entonces esto no puede ser conceptualizado como una enfermedad infecciosa que requiere un tratamiento en un hospital. Esto es mucho más que eso. Si yo no puedo irme a mi casa 7 días, yo lógicamente voy a salir a buscar el trabajo y cómo alimentar a mi familia, naturalmente. Por suerte la gente sigue haciéndolo, porque hay cosas que están por encima de eso, ¿no? Otro elemento del sistema de salud que también es bastante original de Uruguay es la extensión del servicio de emergencias médicas a domicilio. Absolutamente, eso es una de las cosas que nos distingue en el mundo, ¿no? Nosotros tuvimos el primer sistema de atención prehospitalaria conocido como tal en la región y probablemente en gran parte del mundo. Y no es muy común que en un país uno pueda levantar un teléfono y pedir un médico
a domicilio como un delivery. Eso no existe en gran parte del mundo. O sea que nosotros tenemos un acceso al sistema de salud que es una envidia seguramente para muchas partes del mundo, aún siendo un país pequeño como somos, ¿no? Bueno, por acá tenemos entonces factores que claramente han incidido en el resultado que viene teniendo Uruguay en el manejo de la emergencia sanitaria. ¿Qué otros? Después está la dimensión epidemiológica del evento. ¿Por qué esta dinámica de transmisión? ¿Qué es lo que llama más la atención? Quizás lo que se ve más respecto a lo que hablamos anteriormente, ¿no? Es lo que rompe más los ojos. ¿Por qué cientos de miles de casos, millones de casos, hospitales desbordados, colapsados, y eso no lo vemos aquí? Hay muchas hipótesis que en algún momento ojalá podamos evaluar y probar cuál de ellas explica mejor el fenómeno, pero si uno mira cuáles son los determinantes de la transmisión, qué es lo que hace que hayan más casos, qué es lo que hace que una persona enferme a más personas, contagie a más personas, uno de los puntos que claramente nos distingue del resto del mundo y de la región es nuestra interacción social. Ese es uno de los factores que en la fórmula matemática, digamos, que explica cuántos casos secundarios produce un caso, que lo han visto seguramente en todos lados, este famoso indicador R, que es el número promedio de casos secundarios que genera una persona enferma, está determinado por nuestras interacciones sociales. Uh-huh. Si yo vivo en la ciudad de Nueva York y voy a trabajar y me tomo el metro, voy a tener un número de interacciones diaria con un número de personas ridículamente alto. En nuestro caso, siendo un país pequeño y poco poblado en términos de densidad, la probabilidad de ese número de interacciones va a ser mucho menor, lógicamente. Yo voy a trabajar hoy, me tomo el ómnibus, voy a interactuar como mucho con 30 o 40 personas, ¿no? Entonces la escala es muy distinta. Ese determinante, no estoy diciendo que esa es la explicación, pero es algo que hace que seamos diferentes. Si uno trata de visualizar, por ejemplo, cuál es el evento masivo más grande que nosotros tenemos en el Uruguay, cualquiera de nosotros que haga un poco de introspección, cuando nos juntamos más, quizá es el clásico, por ejemplo, hablábamos otro día, el clásico lleva 60, 70 mil personas, uno entra, sale, se toma el ómnibus o camina. ¿Cuántos de esos eventos tenemos? 2, 3 por año. Ese es el evento más masivo que tiene el Uruguay como tal, como país. Tenemos un aeropuerto principal, un puerto principal, y estamos comparándonos con países que tienen 60 aeropuertos internacionales, con cientos de miles de vuelos anuales, millones de vuelos anuales, algunos de ellos. Y nosotros somos un país pequeño, con poca interacción, tanto interna como externa. Si bien no somos una isla, obviamente no estamos aislados del mundo, sí tenemos condiciones diferentes a otros países, eso es innegable. Comparar Montevideo con Londres o con San Pablo o con Lima es una escala totalmente distinta en términos de interacción humana. Así que, por un lado, la escala, el tamaño del país, pero por otro lado, la densidad de la población, esos dos factores han sido importantes. La densidad es un subrogante de ese número de interacciones probablemente, ¿no? O sea, cuanto más densamente poblado está una zona, más probabilidad de interacciones más estrechas entre las personas. Contacto más estrecho. Acuérdense que este es un evento que se transmite eficientemente en espacios restringidos, en contacto estrecho con las personas. La enorme mayoría de los casos que hay en el Uruguay estaban asociados estrechamente con alguien, no es gente que iba caminando por la calle y enfermó aleatoriamente. Entonces se requiere un contacto estrecho. Nosotros tenemos muchas menos interacciones de ese tipo que en otras partes del mundo, y eso es un factor innegable. Y parece una ventaja no tener subte. Digo, porque podríamos tener ciudades chicas, podría ser efectivamente Montevideo la urbe más importante del país, y tener subte con 1,5 millones de habitantes, 1,5 millones y algo, se nos podría haber ocurrido tener subte, y de haber tenido subte quizás estábamos con algún problema más. ¿Puede ser? Es muy posible, en la medida que hayan más interacciones. Solo pensando, cualquiera de nosotros que haya estado en otra parte del mundo, pensar, uno sale, ¿cuántos eventos simultáneos de decenas de miles de personas hay? Shows en múltiples sitios, arenas, teatros, museos de decenas de miles de personas. Nosotros no vivimos esa dinámica poblacional, no la tenemos,
quizá algún día sí, pero hoy no, y eso quizá nos dio una ayuda en este caso. ¿Qué otros factores pueden haber incidido? Bueno, claramente la capacidad diagnóstica jugó un rol muy importante. Ahora, está claro que eso, enseguida quiero escuchar la explicación, pero la capacidad diagnóstica no la teníamos en el instante mismo en que esto arrancó. La generamos de manera muy rápida también, ¿no? Bueno, ningún país del mundo la tenía porque el virus era desconocido. Por lo tanto, no se podía tener capacidad diagnóstica para un virus que no existía. Inicialmente los test diagnósticos los proveyó la OMS, en tanto no había un productor, no podíamos salir a comprarlo a un laboratorio, pero el país tomó la decisión de desarrollarlo y los investigadores que aportaron en esto, hicieron una contribución significativa que el país tuviera una capacidad de respuesta que no tenía, es una realidad que ningún país tenía. Algunos lo hicieron más rápido y otros más lento. Uruguay se destacó entre otras cosas por eso, y atado a la respuesta, al control del evento, a la búsqueda de las cadenas de transmisión y la supresión de esas cadenas de transmisión o intentar suprimir esas cadenas de transmisión, es la que también llevó a este resultado. No todos los países pueden desplegar esa capacidad diagnóstica y con un número pequeño de casos poder ir atando cabos en cada una de las cadenas de transmisión. Eso pudimos hacerlo hasta ahora, por suerte, porque hubo un esfuerzo colectivo para hacerlo y porque tenemos la ventaja de la escala pequeña, cosa que tampoco es menor. Y en el análisis hay que agregar también la forma como se resolvió actuar, ¿no? El momento del desarrollo de la epidemia en Uruguay en que se tomaron las primeras decisiones, el tipo de medidas que se tomaron y la actitud en respuesta de la población. Sí, no tenemos indicadores duros para expresar eso o, digamos, confirmar lo que presumimos, que es que hay un alto acatamiento de la población. No lo tenemos porque no se ha medido, pero hay una presunción, digamos, a nivel técnico de que, o una sensación quizá, de que la gente realmente está adhiriendo a las medidas, cree en las medidas, confía en las recomendaciones técnicas, confía en las recomendaciones de los grupos que están asesorando, del grupo asesor científico y de técnicos que están participando en la respuesta a este evento. Y en tanto hay confianza, es más fácil adherir a algo en lo que uno confía. Si yo veo algo en lo que no confío, es muy difícil. De igual forma, si yo no veo un riesgo, tampoco voy a acatar medidas que... ¿Por qué las acataría si yo no percibo que hay un riesgo? Entonces está coincidiendo que la gente percibe un riesgo, hay mucho temor, sin duda, persiste al día de hoy, y ese temor, junto a una confianza en que esta recomendación que se está haciendo es la correcta, ha llevado probablemente a niveles de acatamiento altos. No tenemos cómo medirlo en este momento, pero seguramente se hará retrospectivamente y sabremos con certeza si fue así o no. Y lo otro que yo mencionaba, el hecho de que el 13 de marzo mismo, ante la aparición de los primeros casos, se haya resuelto la suspensión de las clases, la suspensión de las actividades que implicaban aglomeraciones de personas. Eso también supongo que el timing de esas decisiones jugó su papel, ¿no? Sí, hubo una ventana de oportunidad que se puede perder si la transmisión se vuelve intensa y sostenida y ya no hay tiempo para volver atrás, una vez como que los engranajes se ponen en marcha, sin duda. También es cierto que frente a la incertidumbre a veces se toman medidas excepcionales cuando uno no tiene toda la evidencia, toda la información, que a la postre resultan ser innecesarias, ¿no? Por ejemplo, toda la situación con los niños, de la experiencia de mandar a separar a los niños del resto de la población, eso en retrospectiva fue rectificado afortunadamente, y de hecho hoy las escuelas van a volver digamos, aparte de su dinámica habitual, los colegios privados a su horario completo. Eso también es un factor que ilustra, yo creo, cómo en salud pública disciplina, me refiero, no al Ministerio de Salud Pública, tenemos que ver todo el fenómeno. COVID es un fenómeno, pero la salud de la población es COVID y el resto de las cosas. Tanto física, su salud biológica, como su salud mental. Porque hay gente que, aunque quiera ser protegida, no desea estar encerrada en su casa, no desea dejar de abrazar a sus nietos, no desea dejar de tener interacción social, y son libres de hacerlo siempre que no pongan en riesgo a terceros, ¿no? Si es en protección individual, son libres de valorar el riesgo y tomar la decisión que entiendan más correcta, porque vivimos en un país que valora esa libertad. Entonces, bajo ese precepto se han ido rectificando algunas cosas, mejorando otras,
y hemos encontrado un equilibrio muy razonable entre volver a una vida normal, entre comillas, y mantener medidas de control que son necesarias en el escenario en el que estamos. Enseguida completamos la entrevista con la doctora Lucía Alonso mirando hacia adelante. ¿Qué pasa después de estos 6 meses? A 6 meses de la declaración de emergencia sanitaria, estamos pasando raya, estamos viendo cuál es la situación de nuestro país, qué pasa en la comparación internacional y por supuesto también quedan preguntas a propósito de lo que viene de ahora en adelante. El diálogo es con la doctora Lucía Alonso, médica, epidemióloga, que integra el Grupo Asesor Científico Honorario que trabaja con la Presidencia de la República. Integra también el Comité de Emergencia para COVID que asesora al director general de la Organización Mundial de la Salud. Es profesora adjunta en el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y fue directora de Epidemiología en el Ministerio de Salud Pública desde 2018 hasta hace pocos días. Doctor Alonso, miremos hacia adelante, porque, claro, suponiendo que hayamos entendido todos el estado de la crisis sanitaria, cómo hay que evaluarlo, qué significan los números, suponiendo que hayamos perdido, digamos, la preocupación, el temor, que yo sé que mucha gente tenía por los números más recientes, estos de estos días, de estas semanas, bueno, igual estamos moviéndonos en un terreno muy incierto. Entonces, por delante tenemos algunos episodios que también han generado preguntas, ¿no? Las elecciones del 27 de septiembre, la reapertura gradual de fronteras, la participación de equipos uruguayos en la Copa Libertadores, la temporada de verano que vendrá después. Entonces... Bueno, un poco se abre un escenario ahora que está en discusión, es lo que estamos discutiendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de cómo seguir a partir de ahora, ¿no? Hay, por un lado, una incertidumbre aún importante sobre la factibilidad de conseguir una herramienta que sea efectiva, que sea asequible, a la que podamos acceder todos los países por igual, indistinto de que sean grandes potencias o países pequeños. O sea que aún tenemos esa incertidumbre si podremos o no tener en un escenario realista una vacuna en un tiempo en el que lo necesitamos. La realidad un poco marca que aunque se consiguiera una vacuna en un escenario temporal razonable, del cual nunca es menos de meses a digamos, semestres, por llamarlo de alguna forma, igual se va a necesitar un tiempo para que se vacune un suficiente número de personas para que la transmisión se ralentice, para que la transmisión ceda. Por lo tanto, se impone entender que vamos a lidiar con ese fenómeno por un tiempo y todos tenemos que ir haciendo ese proceso también. Esa sensación de que estamos guardados en casa esperando a que nos den luz verde para salir, tendríamos que ir haciendo el proceso de entender que eso no es así o no va a ocurrir de esa forma. No va a haber una solución mágica a esto. Este es un nuevo virus que se va a seguir transmitiendo entre las personas como se transmiten los demás virus y con el cual vamos a tener que coexistir, vamos a tener que convivir. Y la pregunta más importante es, bueno, ¿qué estamos dispuestos a cambiar de nuestra vida para convivir con ese virus? ¿Qué estamos dispuestos a dejar de hacer? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar en nuestra dinámica social para evitar brotes grandes de este evento, que es básicamente el objetivo? Yo personalmente visualizo que este evento, por sus características, se va a transformar en lo que llamamos una endemoepidemia, es decir, una enfermedad que siempre tenemos casos, más o menos, pero siempre tenemos, y por momentos puede salirse un poco de las gráficas y transformarse en una epidemia, como pasa con la influenza, con el virus respiratorio sincicial y con otros tantos virus que nos aquejan. La diferencia es que en este caso nosotros somos un poco más agresivos por el riesgo de las poblaciones más vulnerables. ¿Qué estamos dispuestos a cambiar en esta nueva normalidad? Bueno, personalmente yo soy afín a pensar que digamos, la nueva normalidad no es definida verticalmente de arriba abajo, sino más bien de abajo arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
Y bueno, es un constructo social. Si yo puedo decirle como gobierno a una población, dejen de besarse, pero si la gente, todos nosotros, no estamos dispuestos a ceder eso como parte de nuestra dinámica social y es parte de quienes somos como seres humanos, probablemente no lo dejemos de hacer. Entonces, va a haber una especie de homeostasis en esa dinámica en la que nosotros cederemos ciertas cosas, pero probablemente mantengamos otras que son caras para nuestra vida social y yo personalmente me alegro que así sea. Nosotros tenemos por delante, junto con el grupo asesor, trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para, por ejemplo, asesorar con respecto a la vacuna, si es que contamos con una vacuna, cuándo, cómo, qué rol va a cumplir en la estrategia de control. Mirá esta pregunta que llega de la audiencia y que creo que es muy, pero muy sensible. ¿Qué se hará con los residenciales de ancianos? Cuenta la oyente, el residencial donde vive mi madre es súper estricto. Sí. Mi madre está muy afectada por el aislamiento al que se ve sometida. Entonces... Bueno, ahí es un poco lo que decía recién, ¿no? Hay una especie de punto de encuentro entre lo que bajamos como recomendación, o en algunos casos como norma obligatoria, y lo que las personas desean para sí mismas, siempre que no estemos lidiando con exponer a un tercero un riesgo, por supuesto, porque ahí aplican normas, porque vivimos en una sociedad y existen normas que cumplir cuando ponemos en riesgo a otros, que no eligieron ser expuestos. Pero cuando se trata de la protección del individuo, hay un consenso que alcanzar, hay un acuerdo al que llegar, y las recomendaciones están para eso, justamente para orientar una conducta, pero no son mandatorias. La salud es todo, es la salud biológica y la salud mental. Si la persona valora el hecho de no ser aislada porque desea ver a sus familiares, tiene la libertad de hacerlo. Cuando uno está en una institución, obviamente tiene que regirse por las normas que regulan esa institución. Y las instituciones de larga estadía para adultos mayores son los lugares donde más eventos y más severos han ocurrido en todo el mundo, y esa es la razón por la cual las pautas allí son mucho más estrictas, porque un brote en un residencial puede llevar a la muerte de mucha gente. Pero siempre hay que encontrar un balance entre la salud biológica y la salud mental, porque no alcanza con sobrevivir el COVID, uno tiene que poder vivir también, ¿no? Y esas personas también tienen derecho a interactuar con sus seres queridos. Eso es uno de los puntos más controversiales y que más nos queda por debatir internamente sobre cómo lidiar con esas situaciones. El abuelo que quiere abrazar a sus nietos con todo el derecho, la persona que está en un residencial que desea ser visitada, la persona que está en un hospital y hay restricción de visitas, en fin, hay una serie de factores que hace que coliden, digamos, de razones de protección social y derechos individuales que en algún lugar se encuentran y tenemos que desenmarañar ese conflicto. Doctora Lucía Alonso, gracias por la participación esta mañana en Perspectiva, gracias por las respuestas a todas estas preguntas. Ahora sí cerramos entonces. Gracias de nuevo y hasta la próxima dentro de algunas semanas. Hasta pronto. Gracias. Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de este lunes.